Bienvenidos a otro episodio de Beyond Polite. Gracias por estar aquí. Hoy mi invitada es Gaby Quintero, que además es mi prima. En esta conversación hablamos sobre el TDAH, que significa trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Hablamos de lo que realmente significa vivir con él más allá de los estereotipos. Gaby nos comparte su experiencia con su hijo, desde las primeras señales que ella empezó a notar, a el largo camino de llegar al diagnóstico y hasta los retos que enfrentan las familias en la casa, en la escuela. Hablamos de paciencia, de educación, de cómo acompañar a nuestros hijos y sobre todo de entender que el TDAH no define a un niño o a una persona, sino que puede ser otra manera de procesar el mundo. Esta es mi conversación con Gaby. Antes de entrar en materia, siempre le pregunto a mis invitados, ¿qué tipo de niña eras cuando estabas creciendo? Era muy tranquila físicamente, pero mentalmente era muy activa. Ok, wow. A la edad como de 15 años o 14 años me empecé como a abrir y empecé a cambiar y a demostrarme tal como realmente soy hoy en día. Ok, Fue esa edad, pero de chiquita era súper tranquila, pero por fuera, pero por dentro era un torbellino. siempre me encanta comenzar con esa pregunta porque siento que como que las personas que somos hoy tienen raíces de cuando éramos niños. O sea, y ahí es cuando como uno empieza, no sé, a ver las cosas que tienen que desarrollar después. Que bueno, ahora entremos en materia que venimos a hablar de eso. Una parte muy importante de tu historia, que siento que es reciente y que estamos todos como descubriendo hacia el lado tuyo, es tu experiencia, bueno, como madre y con el TDA, ¿no? Porque también se puede decir TDAH. En mi experiencia, yo no soy psicólogo, no soy médico, pero en mi experiencia como mamá, en mi experiencia como maestra, yo te estoy diciendo a ti que yo fui una niña tranquila por fuera, pero un torbellino por dentro. Ujú. La hiperactividad para mí, yo la considero no solamente que se demuestra físicamente, Mm, sino que mentalmente está ese cerebro con dándole. tantas ideas, con tantas funciones, pensando al máximo, Mm, que para mí esto también es considerado la hiperactividad. claro, claro. Eh, en este camino me he dado cuenta que hay personas que somos hiperactivas, no físicas, pero lo demostramos hablando en una conversación. Ujú, Nos cuesta tomar los turnos, respetar esa parte del feedback. Tú mm, hablas, yo me espero, callo, el interrumpir, mm, el, esa pasión cuando tomas una pasión, si eres niño y quieres coleccionar un álbum, el álbum de la Copa Mundial 2026, ujú. y solamente piensas, sueñas y aquello, que el álbum, que la barajita y, ay, qué niño tan temático, Dios mío, nada más habla de eso y baja la mesa y es que la barajita no la encontré y te das cuenta de que para mí ese es también un tipo de hiperactividad. Prima, ¿cómo llega el TDA a tu vida? Primero, ¿cómo descubres ese tema? Comencemos desde el principio. El TH fue parte mía toda mi vida, pero la vengo a descubrir hace muy poco. Vengo a saber de la existencia realmente de él a través de Gabriel, mi hijo, que hoy en día es un adolescente, Okay. desde realmente el primer momento en que nació. Sí, Fue wow. increíble. Yo dije, algo está raro. Lloraba mucho, era muy intranquilo, tenía problemas para dormir y yo, sabes que tú como mamá tienes como ese feeling, algo, ya yo tenía una hija mayor, Paulina, y uno siempre dice, bueno, todos los niños son diferentes,
pero como mamá siempre tiendes a hacer ciertas comparaciones. Ujú, Pero las personas me decían, no, es que es varón, el varón es más activo, el varón ya llora mucho, la niña es más madura, y de esa manera me fui creyendo, pero siempre, ujú. siempre sentía que algo estaba. Yo veía que su llanto no era de dolor, sino de como frustración. Ok. Y lo que a mí me accionó, que fue como un detonante, que dije, sí, si ella lo nota, o sea, yo lo estoy notando, pero todo el mundo dice que yo soy loca, pero si una niña de 4 años nota algo en su hermano, es que algo está sucediendo. Y vamos en el carro, Gabriel llorando mucho, mucho, y Paulina me dice, mamá, mi hermano no es feliz. ¿Cómo? Sí, mamá, mi hermano no es feliz. Él llora demasiado todo el tiempo y es como una rabia, como una frustración. Y yo, Ujú, bueno, si yo vengo con eso en mi corazón y en mi mente durante estos años, ya lo está notando, pero nunca tenía respuesta. Le comentaba al pediatra, el pediatra me decía que era la edad, que era porque era varón, que era que yo lo mimaba mucho, y resulta que yo nunca fui mamá de mimar. Yo ujú. siempre fui una mamá súper clara, sin vendas, pero entonces empiezan las culpas. No, es que tú, papá, lo estás haciendo mal, es que Wow. yo pongo una disciplina y tú me la quitas, y empieza ese debate. Chuchu, Ujú, debate, 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 debate. Y es ahí cuando el ambiente familiar empieza a cambiar, cuando el niño empieza a cambiar, el niño exige más atención, el premio del niño es la pelea de los padres, ya soy ujú, el foco de la atención, voy ganando, y empieza a haber una ruptura familiar. Hay otra niña de por medio que está absorbiendo todo un ujú. problema que no le compete realmente, pero por ser parte de la familia, parte de la familia está ahí. Era Claro. como el referee. em, y empecé yo como a ver y preguntaba en la escuela, en el daycare, a la edad de los 3 años, me decían, uy, él me hace llorar a mí, me decía la maestra, pero yo le decía, pero ¿por qué? Él golpea, pega. No, 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 no. Es muy intranquilo, pero nunca hubo una maestra que realmente me dijera, está pasando esto, Gaby, ocúpate, Gaby, te aconsejo, Gaby, ve, por los miedos a que cómo la mamá va a actuar, por los miedos a Wow. que hoy en día pienso que es un número económico, y si yo le digo esto y el niño se va del centro, Ujú, van a perder un espacio, y eso es una entrada económica. No sé, tantas cosas que hoy se me vienen a la mente. ujú, Em, y cuando exactamente a la edad de 5 años de Gabriel, Gabriel empieza la escuela, ujú, empieza a hacer lo que llaman aquí en Estados Unidos el VPK, que es un pre-kindergarten voluntario, para empezar a enseñar al niño y a los padres cómo es el tema de la escuela, del kindergarten, y a darle como las primeras bases de aprender letras, números, ese tipo de cosas. ujú, Y recuerdo que me daban una tarea que era una hojita diaria, ujú. tan sencillo como que escribe en una línea el nombre. Ay, eso que se podía hacer él en 5 o 10 minutos, podía tardar 4 horas, llantos, Wow. gritos, peleas, romper vasos, Y es porque no eh, se podía como concentrar. O sea, y como dices tú, ya tú tenías a Paulina que tú ves como que esto se puede hacer. O sea, tú tenías como una realmente, comparación. realmente yo no sabía que era que él no se podía concentrar, pensaba, es flojo. Mm, Exactamente cuando Gabriel empieza a los 4 años, este BPK, yo adquiero con un familiar, con otra prima, un centro de enseñanza que se llama, está en Miami, Lead Star Learning Center. Pero todo era una novedad porque realmente yo no era maestra en ese momento. Y yo soy una persona que me encantan los retos, me encanta trabajar con el público, con los niños, y ujú, yo me apasioné en ese reto. Y empecé a estudiar para ser maestra y empecé a ver. Y mi socia, mi prima, que me conoce la conozco a ella desde que nació, porque yo soy mayor que ella,
tiene un doctorado en educación especial. Okay. Y yo le preguntaba, porque era a la distancia, ella era mi socia, pero vivía en Venezuela en ese entonces, le decía, ¿está pasando esto con Gabriel? Y ella más o menos me fue como que introduciendo poco a poco, para que yo no cayera como que en un shock, y me decía, mándalo a evaluar, llévalo a un psicopedagogo, porque en mi Okay. país la persona que hace las evaluaciones se llama psicopedagogo. Okay. Y yo no encontraba eso aquí, yo preguntaba, yo decía, ¿cuál es? ¿Qué tengo que ir? Y nadie me guiaba, no había una maestra, no había nadie, un médico Wow. que me empezaran como que a guiar, que era lo que estaba sucediendo. Puede ser orgánico. Eh, Hazle exámenes de alergia, sí, está comprobado científicamente que cuando una persona es alérgica, sobre todo el niño, empiezas las alergias, te pueden dar una de las causas de mal genio, mal comportamiento, estás todo el tiempo molesto y Ujú. dice, Gabriel sale muy alérgico. Él desde chiquito fue alérgico a la leche, a la lactosa. Bueno, pueden ser las alergias, pero había algo que a mí no me seguía cuadrando. Okay. Hasta que un día llegué a una tutoría y el primer día esa persona, que se la agradezco con el corazón, me dijo, tu niño está muy atrasado en matemática. Y yo le digo, sí, por eso es que lo traigo para acá. Y yo me le quedo viendo porque ella como que se queda así como que, pregúntame más, Ujú. Te ¿no? quiero decir algo, sí. Y yo la miro y me acuerdo que estábamos en una biblioteca y le digo, mira, vamos a hacer algo. Yo te voy a hacer una pregunta y tú solamente me vas a contestar sí o no, porque sé que no te puedes meter en problemas, porque nosotros los maestros no podemos diagnosticar ni te podemos decir de frente qué es lo que pensamos. Wow, yo no sabía eso. Okay. Podemos aconsejarte, pero no tenemos ese legalmente el derecho, ¿verdad? O porque no somos médicos, no No, somos claro, no psicólogos. son médicos. ¿Cómo sería el approach que una profesora le dice a un padre? Como que, Sí, mira, noto mira, esto. Okay. estoy viendo dificultades de aprendizaje, me Okay. gustaría que lo llevaras a evaluar, pero no te pueden decir exactamente con Claro. nombre y apellido lo que está sucediendo. Y Okay. yo le dije, ¿tú crees que yo he escuchado, tú crees que yo debo llevar al niño a evaluación? Ayer, o sea, no me dijo ni sí ni no, me dijo ayer, o sea, estás atrasadísima, has perdido tu Wow. tiempo. Agarré a mi niño, gracias, me lo llevé, lo monté del carro, me acuerdo yo que yo lloré como una loca, porque yo Ujú. dije, o sea, alguien que no me conoce y no Ujú. lo conoce a él, está diciendo que algo está sucediendo. Sí. Me voy en ese mismo momento, me voy para el pediatra. Cuando hablo con el pediatra, que era su pediatra de toda la vida, le digo lo que me dijo la maestra, me dijo, bueno, mira, sí, Gabriel lo que tiene es TDAH. Me lo dice en inglés y Okay. en inglés yo me salgo ADHD y yo, salgo de ahí, me dan una receta con medicación Y tenía que en y este momento yo, 5 años. ya Gabriel tenía 5 años, no, ya Gabriel no tenía 5 años, en ese tiempo tenía 8 años. O sea, tuve Okay, que esperar wow, ya 3 años en la búsqueda de alguien que me ayudara, 3 años. Oh my gosh, Eh, prima. Okay. Cuando tú sales con una receta, tú dices, hay una enfermedad. Claro, claro, o sea, una Llego a mi medicina y casa con una receta de una medicación sí. eh, de récipe morado, como decimos en Venezuela, o sea, Ujú. fuerte, no digamos nombres, y yo me niego completamente, pero yo antes le dije al médico, no voy a hacer receta, no voy a administrar medicación, y mucho Ujú. menos esto. Bueno, te doy el récipe y tú vas a ver, pero mamá, tienes que ayudarlo. Porque si tú no lo ayudas, tu hijo no va a ser nadie en la vida. Wow. Le va, y yo así, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Hoy en día le agradezco de verdad muchísimo que haya sido tan sincero. Claro, ya había un trato, yo no era una nueva paciente. Gabriel Ujú, no era un nuevo paciente, ya yo tenía 10 años conociendo a ese pediatra, eso fue un pediatra desde que nació. em, Me habló fuerte como cualquiera de que acciona, ya hoy en día entiendo por qué él me habló fuerte, porque hay ujú. muchos padres en negación,
que Sí. tienen el problema, la situación en sus narices y hay negación y él dijo, a esta mamá la voy a jamaquear para que ella reaccione. Mamá, tienes que ayudarlo, yo vivo eso con mi hijo y si tú no lo ayudas, mamá, tu hijo no va a ser nadie en esta vida. Me vengo yo para acá. ¿Cuál es el problema, Karina? Enfrentar una enfermedad. Ujú. Porque tengo un récipe de una medicina y yo digo, es una enfermedad y el niño se puede morir. Oh my Era lo God. que ignorantemente tenía yo en mi cabeza. Hablo con mi esposo, negación total. En Ujú. mi casa había una batalla campal anterior a la visita al pediatra. Cuando fue el pediatra, todo se triplicó 10 meses más. Todo escaló. Ujú. En vez de ser bien recibido un diagnóstico, de abrazarlo, amarlo y decir, por fin sé qué es lo que está sucediendo, hubo Ujú. rechazo ante mi esposo, el papá, discusiones, tú eres una loca, lo quieres enfermar, el niño está bien, porque tú crees que las enfermedades Ujú. solamente son físicas. Claro. ¿Quién padre o qué persona quiere admitir, no, tiene un problema, ¿me entiendes? Y yo creo que eso es como lo que nos, no sé, el progreso que no hemos tenido con esto por ese miedo de como que decirlo, nombrarlo por lo que es. Y más bien, como dices tú, abrazarlo y, y ayudar a esa persona porque, bueno, y Gabriel que era pequeño, pero si no hubieras, bueno, que ya vamos a hablar del transcurso de todo lo que has aprendido y todo eso, pero si no llegan adultos y es un sufrimiento, o sea, esa persona nunca aprendió, o sea, no tiene herramientas de cómo surgir como adulto en el No mundo. existen herramientas de vida y es lo que te quiero explicar en esta parte. Okey. Como mamá curiosa, interesada, como maestra, empecé a ver y mis alarmas, mis ojos, mis Ujú. oídos empezaron a abrirse y a ver el mundo de una manera diferente. Pero Ver a Gabriel, antes de eso, prima, ¿tú sabías en ese momento, en ese tiempo, que era TDAH? O sea, como por no, eso lo digo, fue un shock porque, no sé, siento, estamos hoy en el 2026, yo sí he escuchado la palabra, la he escuchado más, lo he escuchado ADHD, pero en ese entonces yo digo, era algo nuevo para ti, que tú decías, ¿qué es esto? Y tienes que empezar a buscar respuestas, ¿cómo te guías? aunque no lo creas, en Latinoamérica y en parte de Europa se hablaba más que aquí en Estados Unidos. Y Okey. yo, en mi época, simplemente era, es un flojo, Ujú. no le gusta estudiar, es igual a su papá o igual a la mamá, es que eso no le interesa, Sí, no, pero como te digo, no, sí, siento que gente como que de otra generación más atrás de, bueno, no sé si los millennials o lo que sea, pero no están diagnosticados en ese sentido porque no tenían cómo nombrarlo, sino eran todas estas cosas que dices tú, siempre ha existido, siempre, pero era como más callado porque como tabú. Ujú. yo he sentido que cuando a uno le dicen el TDAH, uno Ujú. inmediatamente dice el tag, la etiqueta, la Ujú. etiqueta ante la sociedad, Claro. ante la familia. Ay, es que, y tú ves también a mamá, entonces, pobrecito, es que él tiene TDAH, es que Ujú. él tiene déficit de atención, o sea, tiene, no, pero es que tú no tienes que tenerle lástima a nadie. Ujú. Qué bueno. Tiene sus manos, sus pies, su cabeza, su cerebro, que funciona diferente. Cuando nosotros nacemos, nuestro cerebro se empieza a desarrollar desde la parte de atrás hasta la parte de aquí adelante. Esto Ujú. es lo que siempre llaman corteza frontal. Y entonces imagínate, para que no nos los hagamos tan complicados, va perfecto, va perfecto, va perfecto, va perfecto. Y aquí está como el huevito. Mm. ¿Cómo te gusta a ti? ¿En qué término? No, a mí me gusta duro. No, el del quedó blando. Wow, okey. El tuyo fue rápido formando y el del fue más, un poquito más lento y se formó. Entonces, ¿qué pasa? Las funciones ejecutivas, que son organizar, que son ese tantrum, el llanto, la frustración, va costando un poquito más y va Mm. procesando. Pero ahora nos vamos a preguntar, ¿y cuál es el problema que tengas TDAH? Claro. Ujú. Ninguno. Tienes manos, tienes pies, tienes Ujú. corazón, tienes sensibilidad. Hay unos que son artistas, otros son deportistas. No son
neurotípicos que los llaman, los que son supuestamente normales, que yo no creo que existan ya Ujú, los normales, porque siempre hay algo, ¿no? Em, ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? No está mal no está mal la persona, está mal la sociedad, mm, está mal el ambiente, está mal la familia, mm, está mal la familia porque no recibimos el apoyo. A veces estamos mal las madres porque nos cegamos por el amor y no damos cabida a entender y accionar. ujú, Eh, ¿Qué va a suceder? ¿Por qué Gaby habla tanto del TDAH? ¿Por ujú, qué te has empeñado en hablar a cada rato? Porque no es posible que estamos en un país como los Estados Unidos, vamos a hablar de los Estados Unidos, que claro. es una potencia mundial, que deben haber más de 300 millones de personas, y estamos hablando que de 3 a 17 años, niños con esas edades, en el área escolar se han diagnosticado aproximadamente el 30% de niños con TDAH. Wow, oh my gosh. Wow. No es posible que estamos hablando que de ese 30%, ¿verdad? Más del 15% son varones. Okay. Ay, es que nosotras las niñas somos excelentes. No, no, no. Nuestros síntomas son diferentes Ujú. y es más difícil encontrarlos. En mujer que hombre, los síntomas son más difíciles de encontrarlos. Sí. Lo En las mujeres, ¿por qué? Porque la mujer es multifacética, Okay. ay, somos como un pulpo, todo lo podemos. No. Okay, wow, okay. Nos quedamos calladas, a veces podemos ser más sumisas, en cambio el varón todo lo puede hacer. Ujú, Y entonces somos diferentes y no quiere decir que hay mayor, no se sabe. Y se ha dicho que un 50% de niños no han sido todavía diagnosticados. mm, Y lo que más tristeza me da, lo que más tristeza me da es que uno, un niño con TDAH, de cada 3 niños en los Estados Unidos, deja la escuela y no se gradúa. no, wow, no sabía eso. Wow, wow, wow. Oh my Estamos en god. el 2026. Claro, wow, ¿Qué va a pasar más adelante? ¿Verdad? wow. ¿Qué quiere decir? Para mí, esto ya va, estos números, ¿verdad? Eh, ya sobrepasan que tú dices, estamos en el 2026. ¿Qué va a suceder después? Ujú, ¿Qué está pasando? Que muchos de esos niños o han sido diagnosticados o no han sido diagnosticados o han sido diagnosticados y los padres no han tomado acciones. cuando ya tú sabes lo que es, cuando ya todos aceptan, digo yo, cuando Paul, cuando tú, esto es lo que tiene Gabriel o lo nombran, ¿cuáles fueron los pasos a seguir que hicieron ustedes para empezar a manejar eso? O sea, con él, ¿cuál fue el proceso? Cuéntame de eso. Yo creo que el primer paso es la transformación de los padres, que en tu mente esté claro de lo que está sucediendo. Voy a construir mi mapa, Ok, voy a construir una red, un círculo de ayuda. ok. ¿Qué es lo que está fallando en mi hogar? La comunicación. Nos estamos matando entre todos. Ujú, Ya sabemos qué es lo que sucede. ujú, Ya estamos investigando y educándonos. Como ujú. papá, ¿qué quiere decir trastorno de déficit de atención y hiperactividad? Ya estamos empezando a entender cómo su cerebro funciona. Ya ahora vamos a ver quién es Gabriel de verdad. ¿Qué es lo que es él de verdad? Y empezamos a conocer a nuestro hijo. Wow, Bueno, él no se sabe las letras, se las aprendió ahí, empujado, pero es un niño que te habla de la palabra de Dios. Es un niño cariñoso. ¿Le gustará algún deporte?
Me he Mm, dado yo la tarea de que no, es que ya yo lo llevé al soccer y no le gustó. No, es que yo lo llevé a esto y no le gustó. ¿Qué le gustará? Le gusta la música. okey. ¿Qué tipo de música le gustará a Gabriel de verdad? ¿Por qué le gusta esa música que a mí no me gusta? No soporto el rock, no soporto el rock metálico, pero a él le gusta. Bueno, resulta que los beats del rock, el pum, 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 a los niños, mucho en eso, a él lo relajan, Wow. su subconsciente se recuerda cuando él está en la barriga de mamá, el corazoncito de mamá, y yo empecé así, pues entonces voy a entender y ver, tú sabes Pero que eso que tú acabas de decir, ¿fue algo que aprendiste? O sea, ¿tú escuchaste eso, fue leíste algo eso? que yo aprendí, algo que Wow. fue aprendiendo, y entonces cuando yo veía, em, yo empezaba a ver quien más o menos tuviese cierto conocimiento, yo me ponía como un lorito a investigar, taca, 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 Ujú. taca, 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 y a hablar, Wow. y a captar, ¿me entiendes? Y un día un verano, llevo a Gabriela a un campamento de verano y lo coloco en un campamento de verano donde iban niños, que era un campamento de inclusión. Iban Okey. niños con problemas de neurodivergentes, iban niños con problemas de discapacidades físicas, y entonces, había una maestra de yoga. Okey. Yo dije: "Yoga, guau". Y ella me empezó y me dijo un día: "Mamá, ¿cómo está durmiendo Gabriel?". Mm, Mira, tiene una semana durmiendo bien, porque ese era otro problema, el sueño. dormir. Ujú. Uy, aquello, dormir era horrible, horrible, horrible. Está durmiendo súper bien, lo veo más relajado. Bueno, es que llega cansado de aquí. No, mamá, la respiración, la yoga. Y tú sabes que a él lo relaja mucho el sonido de la batería, el golpe tum, tum, los tambores, las baterías, eso lo relaja a él. Y ella me empezó, yo le dije, ¿verdad? Sí, a él le gusta mucho. Desde chiquito tiene una batería en la casa. Entonces él se pone a tocarla y ya ha roto como 3 y yo le he comprado 3 más. Es que la batería le da esa conexión con el corazón de la mamá y él ya empieza a conversar y a darme todo eso. Wow. Y llega mamá Karina y dice: "Solucioné algo, Ujú. la batería". Él ama la batería. Gabriel cumpleaños en abril y yo le voy a regalar una batería profesional, porque él va a Okey. ser el mejor baterista, Un drummer. porque él ama la Ajá. batería. Y yo me voy, y compro aquella batería en aquella tienda con aquellos lazos y eso, y lo llevo, y él, ay, vio la batería, se enamoró, mi batería profesional. Mm, Y tienes clase de batería. Empezó su cara a desencajarse. ¿Cómo? Sí, Gabriel, y vamos a comprar el libro, y este es el profesor de batería y aquello. Y yo le digo al profesor: "Mira, tienes que tener cuidado porque él tiene TDAH y esto, lo otro". Él le dice que hay una canción de rock metálico que se llama Thunder, y él oh le my gosh. dice: "Quiero aprender a tocar esa canción". Ujú. Y él y el profesor dice: "Okey", y lo pone a tocar, tu, Sí. y pasó un mes, y pasó 2 meses, y ya, Gabriel, ya te sabes la canción Thunder. Vamos, bueno, ahora quiero tal canción, y tucu, 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 y 1 mes, y 2 meses, y ya, Gabriel. Y llega un día, al profesor se le ocurrió la gran idea y le dijo: "Gabriel, mi pasión es el jazz, Okey. y te voy a enseñar a tocar la batería en jazz, para el Hmm. jazz". Gabriel se paró, los palitos de madera los tiró y le dijo: "No, yo no vine aquí a tocar jazz". Oh my Se god. dio media vuelta ¿Qué? y se fue. Oh my gosh, ¿qué? Quedé yo así, el profesor me vio y yo le dije: "Bueno, vamos a esperar", y Gabriel dijo: "No regreso más, mamá". Oh my gosh. Como a los de ellos: "Gabriel, pero ¿cómo puede ser?", y aquello, porque sí, tú entiendes, pero hay que estar claro.
Ujú. No, tú todos los días no estás de que: "Ay, sí, mi amor, no hay problema, sí, lo que tú quieras, cariño, Claro. sí, es que vamos a hacer que él entienda". No, 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 tú tienes reacciones también como mamá. Sí, O o sea, hay sea, frustración, tú claro, uno se tienes frustra. frustración también, o sea, Claro. tú dices: "Bueno, pero es que ya te di todo, tampoco Ujú. esto va a funcionar", porque tú vas conociendo y vas aprendiendo. Siempre es un Y él me dijo una aprendizaje. palabra que me dijo: "Mamá, es que yo quería esto para divertirme. Mm, Yo no quiero esto como una clase". okey, guau. Okey. Yo, bueno, pasaron unos años él con su batería y era su, lugar de para drenar, su lugar para, sí, para drenar todas sus Sí. emociones, para sentirse bien. Y yo aprendí, yo dije: "Sí, a él le cuesta mucho las estructuras". Es Mm, verdad. Él no quería esto como que tienes que estudiarte tal cosa, tienes que practicarlo todos los días, tienes que hacer 30 días. Yo quise lo metí en varios deportes, no funcionaron, y la psicóloga me dijo: "Mira, Gaby, hay niños que no trabajan con el deporte". O sea, ahí llegamos a la música. Hay personas que dicen: "Ay, tú tiraste la toalla muy rápido". No, yo lo estoy conociendo a él. Gabriel ujú, tiene 16 años y él tiene que buscar cuál es su pasión. Yo no le claro, quiero buscar a mi hijo su pasión. Yo quiero que él tenga su autonomía, que tenga claro, su independencia, de de saber lo que él quiere y no tenga que estar atrás de que tengo que hacer un estudio para hacer feliz a mi madre, a mi padre, que se han claro. abnegado la vida, que vinieron a este país, y porque Mm, ese es el cuento del nosotros el latino. Y esa fue la manera que yo me di cuenta, no fue fácil, ya ujú, yo llevo años, trabajando mi mente en esa, hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo y hacemos el bim bang en ujú. casa, porque hay cosas que no estoy de acuerdo, pero hay otras que digo: "¿Por qué?". No sé, ¿qué dirías tú, prima, que es lo más importante que has aprendido tú del TDAH? O sea, en día de hoy, ¿qué dices tú? Mira, esto me lo llevo y quieres compartirlo con la gente que escuche. Yo creo que con lo que he aprendido del TDAH es que no es neurodivergencia. Hace unas semanas, fui para un congreso aquí en Miami de autismo Mm, y hablaban de neurodiferentes. okey. Y yo dije: "Qué bonito, qué bonito ese título, Ujú. o sea, esa etiquetica, neurodiferente", porque todos somos neurodiferentes. Sí. Ya no hablamos de los típicos y de los atípicos. Todos estamos dentro, porque todos pensamos diferentes. ¿Qué me llevo? Que tienen un poder grandísimo y los veo, son los más cariñosos, no saben mentir, me encanta porque va a haber Mm, una sociedad de muchos que no sabemos mentir, para no sí. decir demasiado, aunque eso también es peligroso y tengo cuentos de eso. Y que, ¿sabes una cosa? Que ellos son más personas que muchos, Ujú, son muy sensibles, muy sensibles, tenemos una sensibilidad muy grande, amamos con locura, con pasión. Todo, hasta el lapicito, este me lo regaló Karina, y este lapicito me lo dio con ese amor y no me lo toque. O sea, tenemos como que esa sensibilidad a flor de piel. Una persona de TDAH, si vamos a ver profesionalmente, puede llegar a ganar más dinero que uno mm, normal, porque es tan apasionado que se perfecciona. ujú, sí. Sí, cuando Son se tan enfoca en lo que apasionados. quiere y lo que se Ahí apasiona, no hay nadie, mira, nadie que lo pare. entonces tú dices: ¿quieres que tu hijo, tu pareja, porque sí, la niñez pasa, ya Gabriel no es niño, ya Ujú, Gabriel es adolescente? Imagínate si yo no lo hubiese tratado, en 2 años ya es un adulto, porque ya es 18 años, ujú, pasa a ser un adulto, ya no es un niño ni un adolescente. Este, ¿Qué va a hacer un ujú. niño que no es tratado en la adultez? Toda regla tiene su excepción.
le va a costar mantener empleos, amistades, le va a poder traer depresión Wow. porque no está conforme con él mismo, porque Ujú. no sabe el porqué de las cosas y no se acepta. ¿Qué más puede traer? Sus relaciones familiares, Sí, todo el o sea, entorno de todo claro. tu entorno. El TDAH trae otros síntomas, la oposición, Ujú. ¿es blanco? No, es Ah, negro, ujú. es negro, es negro. Wow. Y no lo vamos a cambiar con una pastilla. Esto es una cadena de ayuda. En el caso de los niños, madre y padre o el cuidador, acompañado de su pediatra, acompañado de su psicólogo infantil, acompañado de terapias Ujú. ocupacionales, acompañado de terapias de conducta si es necesario. Ujú. Y me salté a una que viene antes, la madre, el pediatra y el maestro. Okey, en la escuela. Yo pondría al maestro Mm, antes hasta que el psicólogo. ¿Y sabes por qué? ¿Dónde pasan más los niños tiempo de vida? 100%. En las escuelas. Hoy en día, bueno, cuando tú dices el maestro, ¿qué rol dices tú que tomaría ese maestro? Porque no sé, yo quedé todavía como en shock cuando tú me contaste que los maestros no pueden decir nada, pero yo digo, ya que un niño, cuando ya están diagnosticados, eh, ¿qué rol sería o sea, hace el En, maestro en la escuela, en sabiendo mi que ya caso, es por lo general, el maestro empieza a dar luces de alerta. okey. Empieza a decir, mamá, hay algo que está esto, hace reportes escritos, también verbales, mira, estoy viendo que mira su boletín, tiene dificultades en esto. Y hay padres que te piden opiniones extras y maestros que tenemos la valentía de enfrentarnos hasta las leyes y decirle, yo creo en voz sagrada esto y esto y esto. Porque no Ujú, lo lleva y hay quienes, y los que vemos que están más cerrados, empezamos y decimos, llévalo a evaluar. claro, okey. Cuando ya en mi caso que yo tuve el diagnóstico, fuimos con un neurólogo también para que ver que realmente era eso lo que él tenía y no había otro problema. Ujú, Porque a veces se confunde el TDAH y resulta que puede ser que sea otra cosa. Cuando le hacen los estudios neurológicos, esos scans, ven que o le hacen hasta de pruebas genéticas que hay otras cosas que pueden ocasionar que sea, que se confunda con el TDAH. okey. Yo conversé con sus maestras porque Gabriel estaba en el tercer grado, que es un grado súper difícil, que es donde es como decisivo, es como la base de lo que has visto en el elemental y bueno, ese, si no sales bien, tú Ujú, pierdes tu año escolar. Conversé con ellos y ellos me llevaron a realizar lo que era una planificación individualizada. okey. Vamos a tomar en matemáticas, vemos que le cuesta es la matemática, lo vamos a ayudar en esto, le vamos a hacer equipos pequeños y ellos empiezan, no lo vamos a poner, él se va para la parte de atrás, porque eso es típico, que ellos se van a la parte de atrás, Mm, vamos a irnos para la parte de adelante, a que esté siempre cerca de la maestra, a que él pase el pizarrón. Esa parte de esto, vamos a ver que si lo vemos triste o algo así, claro, ya inmediatamente ellos lo están, colocamos. viéndolos con diferentes ojos, todo el mundo ya está despierto como que Exactamente, ya estamos como alerta. El niño toma exacto. medicación, ¿cuál es el tipo de medicación? Pásalo acá. Yo realmente le vine a dar medicación a Gabriel un año después de que fue recitada. Cuando ya Gabriel me dijo, a los 9 años me dijo, mamá, todo lo que la maestra habla me entra por un oído, me sale por el otro y nada me sale aquí, nada me queda aquí. Ahí yo dije, Ujú, se acabó este cuento. Aquí ya he intentado todo lo que tengo en estos momentos en mi esto y, hay ciertos niveles. Me recuerdo perfectamente el día que yo le di la pastillita. Esto, fue muy impactante, y el médico me decía: "Espera 3 días", todo, pero él me dijo algo: "Mamá, le entendí a la maestra". guau.
Mamá, le escuché todo lo que decía. Lo Sí. llevé para el cine y por primera vez pudo ver una película. Mamá, entendí la película. Wow. ¿Sabes cómo él veía las películas? Las adelantaba y las veía en 15 minutos. Taca, 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 taca. Ya vi la película, estuvo buenísima. Porque no tenía ese proceso de espera, Claro. de tener esa paciencia. Y yo dije, bueno, fue dándole hace, Wow. no este año escolar, ya casualmente hoy terminamos el año escolar. El año escolar pasado, él sintió que no estaba creciendo lo suficiente y me dijo, no me quiero tomar la medicación para este año escolar. Para el año pasado, estaba empezando el high school y yo dije, yo tengo que escucharlo a él. Ujú, Y le dije, ok, no te la vas a tomar. "Ah, sí, mamá, no me la voy a tomar. No, no te la vas a tomar. Vamos a ver qué tú puedes hacer. Pero sabes lo que va a pasar, que tú tienes que poner de tu parte, que tienes que estudiar más y todo. Fue horrible académicamente. mm, No se adaptaba a la escuela, fue horrible. Pero yo decía: "Oh, ya pasamos este mes, vamos para el otro". ujú, Ya pasamos este mes, veía que estaba creciendo de tamaño, parece que estaba muy demacrado, muy delgado, había caído hasta un poco en depresión, y lo vi que anímicamente empezó a cambiar, empezó a tener amigos, tener vida social, y yo dije: "No todo es el ABC, mi hijo está feliz". ujú, ujú. Yo voy a ver cómo no hago. En varias ocasiones eran las 2 de la mañana y vamos a estudiar matemática y yo tuve que aprender, que a mí tampoco me gusta eso y vamos a darle, 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 darle. Y él, bueno, pasó Sí. ahí, empujado, pero pasó. Y el último día de clase, al día siguiente le digo, tenemos la cita con el neurólogo. Mamá, pero si ya estamos en vacaciones. No, ya lo probaste, ¿verdad? ¿No funcionó? No, mamá, no funcionó. ¿La Ujú, necesitas? Sí. Vamos para el neurólogo, pero ahora tú le vas a explicar qué es lo que tú quieres. claro. Fue al neurólogo, conversó con él y le dijo: "Mira, la medicación me da esto y esto y esto, estoy súper bien". Ya hablaba, ya no era un niño letardo, callado, ya, había más comunicación, y este año le mandaron una medicación muy suave, funcionó muy bien, sus notas fueron A y B. Pero algo súper importante de todo esto que espero, o sea, que se lleve la gente es que tú lo escuchas. Siempre, o sea, te he escuchado decir varias veces, yo lo escuchaba, yo lo escucho, entiendo que, bueno, no todo ha sido perfecto este proceso y esta trayectoria, pero que le has dado, o sea, para que Gabriel, para que él hable por sí mismo, que siento que es algo que no pasa muchas veces con cualquier otro tema, pero especialmente esto con el TDAH, porque uno dice, no, o sea, uno está correcto y te vamos a ayudar y es tal cosa, en vez de ponerse como, sí, no sé, es difícil, pero en los pies de esa persona y decir qué es lo que tú necesitas y ellos saben. Y algo bien importante que se lo digo a los padres, a las parejas, déjenos deshogar. Dale permiso al niño que llore lo que tiene que llorar y no le insistas ni lo aturdes. ¿Pero por qué está llorando? ¿Pero Mm, por qué está llorando? Déjalo. ¿Quiere gritar? wow, Tócale la mano fuertemente para que su cerebro se disperse y empiece a sentir otras cosas. O un okay, abrazo. No quiero que me abraces, no lo abraces. Vete a tu cuarto, ahí grita, llora y después relájate. okay. No le digan: "No puedes llorar, tú eres hombre o tú eres mujer, no llores". Deja, porque es como que se desbordó el vaso de agua. Mm, wow, Necesito vaciarlo. Déjame y permite vaciarlo. Tenemos un gran problema, somos literales, entonces, cuando existe mm, una pelea, mi esposo ya estamos hablando de la parte de adulto, porque el niño llegó a ser sí, adolescente y ahora sí, adulto, ¿no? Este, Él aprendió y me dice: "Para una pelea se necesitan 2". Y él se retira. Para una discusión se necesitan 2. Se retira, porque explotamos como un volcán en erupción. ujú, Y de esa boca empiezan a salir cosas, porque no como que no se cuadra la mente con lo que va a salir. Déjalo, ¿quieres?
estás hiriendo. Pero si tú empiezas con la discusión y le dices, mira, ¿sabes qué? Yo voy a conversar contigo cuando tú te calmes. Y eso va a pensar, taca, 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 se va a quedar en la cocina dándole la lengua y tú te retiras. Sí, wow, okey. Porque no es que no te amen, no es que no te quieran, no es que no te valoren, es que el vaso de agua se está desbordando. Déjalo que se vacíe. Oh my God, prima. Cuando vació, te esperaste mañana, pasó mañana. Y le dices, mira, me dijiste esto y esto, pero ¿por qué? ¿Te sientes mal? ¿Algo te hice yo? No, 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 son lo que era. No le vuelves a preguntar más nunca. Hmm, No le vuelves a preguntar. Ya, guau. quedó, fue el momento, fue, sí, pero entonces yo también me estoy sintiendo mal y me estoy... Mami, tú sabes cuál es el problema. Wow. Tiene nombre y apellido. ¿Por qué te vas a sentir mal? Sí, imagínate que tienes un problema de cáncer. ¿Cuál es la manera de solucionar el cáncer? Operación, quimioterapia y radioterapia. Tienes TDAH, tú empiezas a notar los síntomas de tu hijo, de tu pareja, de tu esposo. Bueno, él no le gusta todo predecible. Él le gusta que después de bañarse, él se va a cepillar los dientes. Él no se puede cepillar los dientes antes de bañarse. Ok, y que la crema dental, o sea, y si yo pongo la crema dental de este lado, va a haber una explosión. Voy a tratar de no ponérselo. No hay manera. Yo no Wow. entiendo que a veces dice, es que me divorcié porque no aguanté. Okey. ¿Y de qué te enamoraste? Porque eso Ujú, siempre ha estado ahí. ujú. Eso Wow. no se va. Eso es parte tuya, como un sticker que se te pegó aquí al alma, y eso está ahí desde el día que lo conociste. Oh Que my ya se te God. que ya se te está pasando la alegría, el momento, el primer año, el segundo año, y estás como que Sí. abriendo los ojos. No, los ojos siempre los tuviste abiertos. Wow. Oh my gosh. Pero empecemos a hacer la lista. ¿Qué es lo bueno que esa persona está haciendo? Ujú. Cuando ya lo bueno pasa a ser malo, ya no es el TDAH, ya son otras cosas, ¿me entiendes? Pero que fue desorganizado, toda la vida fue desorganizado. Vamos a ver cómo enseñamos a esta persona a que organice su espacio y a que entienda que mi espacio Sí. necesita estar No, ordenado. es esto también, el ojalá, o sea, que la persona sea receptiva, o sea niño o sea adulto, no sé, en verdad no sé qué es más difícil, o sea, o más fácil, pero sí que aprendan a esos hábitos, esas disciplinas, o sea, yo creo que eso, el también ellos aceptar como que, cónchale, si tengo esto, o sea, tener, o sea, no que alguien como que, cómo diría? Pues, eh, rendir, no, es que no es rendirle cuentas, no sé cómo se diría, el Hay, accountability, no sé. yo siempre pienso que la ayuda psicológica, tener al referee, en este Ujú, caso un psicólogo, em, o un coach, alguien, un referee, que ujú, no esté ni de tu lado ni de esto sí, y de la versión objetiva más no ujú, subjetiva. me gusta. Em, Si es que tú haces la pregunta, ¿qué es más difícil, adulto o niño? Bueno, yo pienso que el adulto, porque el niño siempre va de la mano del padre o del Claro, cuidador, ¿me entiendes? sí, sí, En sí. cambio, ya el adulto es independiente, ya ha creado, dice, bueno, pero si toda la vida he vivido así, ya Claro, he claro, podido claro. tener, ¿por qué ahora me tienes que cambiar? Porque Ujú, no ha llegado a identificar que le puede hacer daño a otras personas y que cuando tú decides vivir en convivencia con otras personas, mira, tenemos que llegar a acuerdos para que esa convivencia sea lo más bonita, lo más placentera y tener. Hay mamás que dicen, ay, entonces que si es así, yo no voy a salir embarazada. No, pero es que no sabemos si tu hijo va a salir así o no va a salir así. Y es que esto no es no son enfermedades ni venéreas ni contagiosas, ujú, simplemente un trastorno trabajado, atendido. trabajado. Tienes éxito. Algo que quiero contar para si hay que finalizar, es que el niño necesita saber su diagnóstico, sí, Okey. porque lo va a descubrir y es mejor que el padre se lo diga. A mí me sucedió que un día llega Gabriel y me dice, mamá, ¿sabes que mis amigos tienen lo mismo que yo? Wow. ¿Cómo que lo mismo que tú? Sí, mami, tienen lo mismo que yo porque resulta
que tienen los mismos síntomas, se sienten así, toman pastillitas, ellos se buscan entre sí, los amiguitos, y yo, Mm, esto se llama de esta manera, en inglés, decirle. ADHD, tal cosa, le fui como explicando, tú eres una persona normal, tú no tienes nada diferente, o sea, todos pensamos diferente, lo único es que hay que tomarse una medicación para que te estés despierto y puedas atender bien tus clases. De hecho, cuando son los días festivos o cuando vacaciones o no hay escuela, no se toma, pero sí hay que enseñarle para que él vaya, porque va pasando y van pasando otros síntomas. Nosotros Sí. vivimos en la pandemia que los ataques de pánico. Gabriel tenía Wow. ataques de pánico que llegó a tener 10 en un día. El grado de ansiedad era peor que la de un adulto, decía el Wow. psicólogo. Y Wow. eso fue lo más difícil que nos tocó. Y eso también viene parte de este trastorno. Y lo Wow. tuvimos que trabajar, lo trabajamos. Y ahorita hablando contigo, es súper, te toca como que el corazón decir, he avanzado tanto, Ujú, y te das cuenta y dices, ya entiendo el porqué. Oh, ujú. perdón. No. Ya entiendo, eh, no se lo deseo a ninguna mamá. Hay cosas que son peores, sí. Em, Dios siempre le pone la cruz que uno puede llevar, y simplemente digo a todas esas mamás, sean líderes, no hay psicólogo mejor que tú, no va a haber Mm, un mejor pediatra que tú conoces el cuerpo, la mente, el espíritu, el alma de tu hijo. mm, em, no va a haber nadie, o sea, no te ciegues, está abierta, escucha, instrúyete, camina instruyéndote, aprendiéndote, curioseándote. Em, qué bueno. yo le regalé a mi hijo un libro que hice con mucho amor, para que él entendiera, ¿no? Y él me dijo, haz lo que tú quieres. Él fue el que me empezó a introducir en las redes y me dijo, mamá, haz lo que sabes hacer, ayuda a las personas, ayuda con lo que yo tengo, con el TDAH. Y habrán personas que dicen, ella lo hace porque quiere monetizar. Esto va más allá. Es que no debe haber ningún niño sufriendo. Es que no debe haber Ujú, ninguna mamá llorando a escondidas y a solas. Es que ujú, no debe haber nadie señalando, porque es que son señalados a veces. em, es que el problema no es el niño, el problema es el padre que se hace la vista gorda. ujú. Sí. Y entonces Wow. después va a ser adulto y dice, el problema es el adulto. No, el problema Mm, siempre fue el padre, wow. porque el adulto es lo que su padre lo hace. My God, prima. Sí. Wow. Primero estuviste en la pancita de mamá, luego naciste y mamá se daba cuenta, tienes fiebre, tienes esto. ¿Por qué no existe asistencia? Quiero aprovechar, mostrar este libro. Sí, y voy a dejar el link porque ese es el ebook que tú creaste que te inspiró Y Gabriel está a también hacerlo. como libro en Amazon, Amazon. pero Ok. quiero aclarar, se llama ¿Cómo mejorar la concentración de tu hijo con TDAH en solo 30 días? Ok. Cuando yo hablo de esto, aquí hay técnicas, aquí se explica de manera sencilla y fácil qué es, cómo trabajarlo. Esto es un título que hoy en día digo, lo debo cambiar, porque este es el libro que va a transformar a la mamá, al papá, al Mm, cuidador, al maestro. Este es un ujú. libro para ellos, Claro. para que Wow. entiendan, para que tomen acción, para que vean la importancia. ¿Que puede mejorar la concentración? Sí, en 30 días. Sí, sí pueden haber cambios. Hay transformaciones más importantes, herramientas de vida. Si tú no cambias como madre a entender, aceptar, ayudar, acompañar a tu hijo, eso es amor. Mm, Tu hijo se le va a dificultar aprender las letras, los números, las ecuaciones y mucho más, porque cuando el niño
no se siente seguro, cuando el niño no se siente amado, cuando el niño no se siente aceptado por su madre, por su padre, por su círculo, su maestro, sus amigos, no aprende. La puerta del aprendizaje es el amor. Y para dar amor, debes aceptar, debes Claro. comprender y debes enseñar. Todos lo podemos hacer, pero es aplicando, no le dé miedo, no es nada difícil. Difícil es mirar hacia un lado y vivir el Ujú. día a día acrecentándose ese problema. No es difícil cuando ya tú sabes lo que te estás enfrentando, porque tú dices, bueno, no es que sea su corazón o su mente, o sea, Claro. hay algo diferente y no deben haber parejas que se separen por esto, no deben haber madres que se decepcionen de sus hijos por esto, madres que tengan sus hijos y hayan abandonado las escuelas, Mm. vuélvanlos a agarrar, guíenlos, porque todo tiene solución. ¿Cuándo? El tiempo de Dios es perfecto. Claro. Debería ser desde la niñez, pero nunca es tarde para caminar. Nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para guiar, nunca es tarde. No nos cansemos. No, pero prima, ya con, bueno, con tu libro, con todo lo que has dicho hoy, primero, bueno, te doy gracias por tu tiempo y gracias por ser vulnerable, o sea, por decir lo que yo siento que a veces muchas madres o padres no quieren ni admitir ni decir como en voz alta por, bueno, no sé, por ser juzgados, por sentir culpa. Y siento que tu historia, de verdad, o sea, es muy impactante y gracias por decirla en voz alta, porque quiero que el que escuche esto pueda llenarse de información, de educarse, de tener esperanza, de todo lo que tú dijiste y saber, quiero que sepan que hay apoyo, hay comunidades, no están pasando por esto solo, ¿me entiendes? No hay que este, aislarse por este tema, sino saber que como tu historia, yo sé que hay muchas, o sea, y nada, estoy súper agradecida del tiempo, pero más que eso, con todo la honestidad con que contaste esto para que la gente que lo escuche pueda de verdad como que llenarse de Hay una saber todo esto. incógnita que vamos a dejar abierto, o no una incógnita, una frase. La sociedad no está preparada. El sistema de educación no está preparado. Los maestros no estamos a veces, muchas veces no estamos preparados porque no se nos educó en las universidades, Mm. no se nos enseñó y porque no somos especialistas en Ujú. neurodivergencia, a menos que seamos maestros de educación especial. Te explico. ¿La familia estará preparada? ¿La madre querrá prepararse? Mm. ¿El padre querrá aceptarlo y prepararse? No es responsabilidad de la escuela, es responsabilidad de nosotros como padres, como cuidadores. La escuela forma parte de la cadena de apoyo. La madre y el padre son los líderes de la cadena de apoyo. Sin ese eslabón principal, no existe cadena de apoyo, no existe transformación, ni existe éxito. Mm. Tú eres mamá, papá o abuelita si estás encargado del niño o la tía, el responsable de lo que es hoy sea un adulto sano completamente, mental, espiritual y físico, porque lo que hoy es presente, mañana es pasado. Les damos toda la información a los que escuchan este episodio. Espero que ha sido, bueno, de mucha educación, información, aliento y gracias por estar en Beyond Polite.